de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Después que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, llamó el Señor Dios a Adán y le preguntó dónde estaba. Él contestó: te sentí venir por el jardín y me dio miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Dios le preguntó: ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Será que comiste del fruto del árbol del que te prohibí comer? El hombre respondió: la mujer que tú me diste para que me acompañara fue la que me dio de ese árbol, y yo comí. El Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué fue lo que hiciste? La mujer respondió: la serpiente me engañó y comí. Entonces le dijo el Señor a la serpiente: por haber hecho esto, maldita serás entre los animales, domésticos y salvajes. Caminarás arrastrándote y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. La descendencia de la mujer te herirá en la cabeza, cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Canten un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamad al Señor, tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo. Porque ya antes de crear el mundo nos eligió en Cristo, para que fuéramos santos e irreprochables ante Él por el amor. Ya entonces nos destinó a ser sus hijos, por medio de Jesucristo y con miras a Él. Así lo hizo porque lo tuvo bien y para gloria y alabanza del amor que nos mostró al entregarnos su querido Hijo. Por Cristo habíamos recibido el derecho a la herencia según el plan de Dios, que todo lo provee y lo realiza como a bien lo tiene, destinados como estábamos a esperar la venida del Mesías y a rendirles así gloria y alabanza. Palabra de Dios. Ale, 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 luya. Ale, 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 luya. Ale, 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 luya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando ya estaba Isabel
Cuando ya Isabel se encontraba en el 6º mes de su embarazo, envió Dios al ángel Gabriel a una población de Galilea llamada Nazaret, a donde una joven virgen que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente de David. La joven se llamaba María. El ángel llegó a donde ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se sorprendió al oír estas palabras y se puso a pensar qué significaría ese saludo. El ángel le dijo: no temas, María, que Dios ha tenido predilección por ti. Mira, vas a concebir y dar a luz un hijo varón, y le pondrás el nombre de Jesús. Será grande, más aún, se le conocerá como Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, pues su reinado no tendrá fin. María le preguntó al ángel: ¿cómo puede ser esto, siendo yo virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y quedarás a la sombra poderosa del Altísimo. Por eso a tu hijo lo llamarán Santo e Hijo de Dios. Además, debes saber que tu parienta Isabel también ha concebido un hijo a pesar de su vejez. Y ella, que decían que era estéril, ya está de 6 meses, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó: yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí tus palabras. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta mañana bien temprano, un sacerdote de aquí de la diócesis de Sincelejo me manifestaba con cierto dejo de decepción que prácticamente del misterio de la Inmaculada Concepción no queda nada en el horizonte. Y lo único que queda es esta fiesta folclórica que es bastante ambigua. Sabemos que había prohibición de quemar pólvora y sin embargo me decían que hubo venta libre de pólvora en las calles y anoche nosotros pudimos escuchar hasta la saciedad que hubo quema libre de pólvora también. Esto no es problema de las autoridades. Esto es un asunto de la ciudadanía. Y también es algo que nos concierne como iglesia. ¿Cuántos de esos que quemaron pólvora anoche se dicen católicos? Es cuestión de que nosotros miremos que el misterio de la Inmaculada Concepción nos está orientando no a que cojamos a la Virgen María y la coloquemos por allá en un pedestal inaccesible, lejos del alcance hasta de la mirada humana, porque ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es proponernos en la Virgen María un modelo, un ejemplo de cómo se prepara el camino del Señor. Estamos en eso, en la preparación del camino del Señor para que el Señor pueda llegar hasta nosotros. Y Dios mismo se preparó el camino cuando a María la preparó de la forma en que lo hizo. Pensemos en la historia de la cual formamos parte, como decíamos, que
en el Evangelio del domingo, el Señor quiere que nosotros nos insertemos en esta historia de fe, y es a lo que nos llama. Primero nos encontramos con esa lectura del libro del Génesis, que nos habla de lo que nosotros hemos convenido en llamar el pecado original. El pecado original es el origen de todo pecado. Y en el origen de todo pecado encontramos una cosa muy clara, para no detenernos en el análisis del texto, que es muy rico y muy hermoso para la meditación. En el origen de todo pecado están dos cosas. Primero, la desconfianza de las intenciones de Dios. Y segundo, la desconfianza en la palabra de Dios. La serpiente consiste precisamente en representa al falso profeta, y consiste en ese afán por querer desacreditar las intenciones de Dios y su palabra. Y cuando nosotros desconfiamos de las intenciones de Dios y de su palabra, ya tenemos allí la raíz para cualquier pecado, para cualquier injusticia. Precisamente en la carta a los Efesios se habla de una bendición a Dios por una bendición que Dios nos hizo. Cuando Dios bendice, Él infunde vida. En definitiva, infunde su Espíritu Santo. Cuando nosotros bendecimos, le damos gracias a Dios. Nuestra bendición es acción de gracias. Cuando decimos bendito sea Dios, es gracias Dios mío. Pero cuando Dios nos bendice, Él nos comunica vida y la capacidad de transmitir esa vida. Pues bien, de eso se trata. Dios quiso hacer a la humanidad partícipe de su propia vida y nos envió una promesa de libertad y de vida, para que nosotros fuéramos viendo el camino a través de la realización de esa promesa. Preparar el camino del Señor implica entonces crecer en libertad y disfrutar de una vida más plena. En el Evangelio nos encontramos de entrada con que en vez de la serpiente está el ángel. Si la serpiente intenta que Eva desconfíe de las intenciones y de la palabra de Dios, el ángel le propone a María las buenas intenciones y la palabra firme de Dios. Y María no lo duda. María lo que quiere es entender para poder colaborar con esa promesa. Y aquí es donde encontramos cuál es el rasgo característico de María. Ella es la agraciada. Agraciada implica eso que nosotros llamamos Inmaculada Concepción, pero fíjense que nosotros lo decimos en negativo. Inmaculada Concepción quiere decir la concebida sin mancha. En cambio, si habláramos de agraciada concepción, diríamos la concebida con la plenitud de la gracia. Esa traducción que nosotros tenemos en la oración que recitamos, el Ave María,
cuando dice llena de gracia, atina precisamente a eso. Se trata de que Dios desbordó su gracia, su bendición, su vida, su espíritu sobre ella, de tal forma que quedó colmada de la gracia de Dios. Es una imagen física que nos quiere hacer ver una cosa. Cuando un vaso, pongamos un recipiente, está completamente lleno, ya no le cabe nada más. Cuando decimos que María está llena de gracia, entonces a ella ya no le cabe el pecado. Ya en ella no hay cabida para el pecado. Y esa es la realidad que nosotros celebramos, pero como les decía al principio, no la celebramos desde lejos. La celebramos muy cerca de nosotros, porque esa plenitud de gracia Dios nos la concedió en el bautismo. El día en que nosotros fuimos bautizados, Dios no nos dio una gota de gracia, no nos dio su amor con un gotero. Nos lo dio como Él sabe darlo, por entero. Pero nosotros a veces nos dejamos morder de la serpiente, porque desconfiamos de las intenciones de Dios, porque desconfiamos de la palabra de Dios. Y este tiempo de Adviento lo que quiere es que nosotros volvamos a mirar a la figura de María. Y en María nos demos cuenta de cómo es que se prepara el camino del Señor, confiando plenamente en las intenciones y en la palabra de Dios, y diciéndole con toda decisión, como le dijo María: aquí está la sierva del Señor. Cuando nosotros nos expresáramos de esa forma, quedaríamos completamente libres para vivir. No tendríamos necesidad de tutores, ni de guías, ni de orientadores, ni de nada, porque la libertad que nos da el Espíritu del Señor está por encima de cualquier cosa, y además nos libera de caer en el pecado, de cometer la injusticia. Dice el Evangelio que al final, cuando la Virgen le dijo a Gabriel: aquí está la sierva del Señor, que se cumple en mí según tu palabra, pues evidentemente eso es un acto de fe, de entrega, de disposición, pero es también un acto por el cual ella se realiza plenamente en libertad, tan totalmente libre, que por eso el evangelista nos dice: el ángel la dejó. Ya ella no necesita que le digan qué es lo bueno ni qué es lo malo. Ya no necesita que le digan vete por aquí o vete por allá, porque ella tiene la libertad del Espíritu de Dios para poder hacer siempre la mejor elección. Yo comparaba esto hace unos días con la tranquilidad que sienten los padres de familia cuando forman a sus hijos en valores y los enseñan a ser responsables en libertad, con criterios, de tal forma que cuando los hijos se apartan de ellos por razón de estudio o de matrimonio, en fin, cogieron otro rumbo, algún día los hijos se van, los padres quedan tranquilos porque sienten que sus hijos van bien pertrechados, porque ya ellos saben comportarse y cuidarse
y saben cómo relacionarse con los demás sin hacerles daño. En eso consiste la agraciada concepción de María. Dios la predestinó. Todo esto es pura gracia de Dios. Dios la predestinó. La llenó de gracia, de tal forma que ella siempre pudiera escoger lo mejor, el bien. Cuando nosotros vemos que María le pregunta al ángel y quiere como entender, no es porque ella esté dudando de la palabra de Dios ni de las intenciones de Dios. Ella lo que quiere es entender para poderse disponer del mejor modo a colaborar con la obra de Dios. Dios le está haciendo una propuesta. Ella se está esmerando en comprender esa propuesta de Dios para realizarla como Dios quiere. Qué bueno que nosotros en este tiempo de Adviento asumiéramos ese espíritu de la Virgen María y nos dedicáramos a mirar la vida que nos corresponde llevar, las responsabilidades que tenemos, incluidas nuestras responsabilidades sociales y civiles, nuestras responsabilidades laborales, no solo las familiares, y que nosotros tratáramos de entender lo mejor posible qué es lo que me toca hacer aquí, qué es lo que Dios me pide que yo haga, para que cuando tengamos esa comprensión podamos decirle, aquí me tienes, Señor, dispones de mí con toda libertad. Yo libremente me pongo a tu disposición. Eso es celebrar el misterio de la Inmaculada Concepción de María y hacerlo realidad en nuestras vidas, porque también nosotros somos destinatarios de la misma promesa. Hagamos profesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.